Una pequeña ciudad en medio de la nada, rodeada de densos bosques y montañas escarpadas. La ciudad estaba habitada por gente amable y trabajadora, pero también por un oscuro secreto que se transmitía de generación en generación, la leyenda del espíritu del bosque. Según la leyenda, hace muchos años, un hombre llamado Jacob vivía en la ciudad. Era un cazador experto y pasaba la mayor parte de su tiempo cazando en los bosques que rodeaban la ciudad. Un día, mientras cazaba, se topó con un árbol muy viejo y enorme que nunca antes había visto. Impresionado por su tamaño y belleza, decidió cortarlo para llevarse la madera a su casa. Pero al hacerlo, liberó el espíritu del bosque, una entidad malvada y vengativa que había estado atrapada en el árbol durante siglos. Desde ese día, el espíritu del bosque comenzó a acechar la ciudad, causando terror y misteriosas desapariciones. Los habitantes de la ciudad pronto aprendieron a temer el bosque y muchos de ellos evitaron adentrarse en él. Pero algunos, más valientes o más tontos, seguían cazando o recolectando leña en el bosque, y de vez en cuando alguno de ellos desaparecía misteriosamente. Con el tiempo, la ciudad comenzó a envejecer y los viejos habitantes que conocían la leyenda del espíritu del bosque comenzaron a morir. Pero a medida que la ciudad se modernizaba y los nuevos habitantes llegaban, el miedo al bosque y al espíritu comenzó a desvanecerse. Un día, un grupo de jóvenes decidieron acampar en el bosque, ajeno al peligro que allí se escondía. Mientras estaban sentados alrededor de la fogata, escucharon un ruido extraño en la oscuridad del bosque. Ignorándolo, continuaron con sus actividades, pero pronto comenzaron a notar que algo estaba acechándolos. De repente, uno de los jóvenes desapareció sin dejar rastro. Los demás, asustados, intentaron buscarlo, pero lo único que encontraron fue una extraña marca en el suelo. Aterrorizados, corrieron de vuelta a la ciudad y contaron lo que había sucedido. Pero nadie les creyó. Los habitantes de la ciudad habían olvidado la leyenda del espíritu del bosque y pensaron que los jóvenes simplemente habían exagerado lo sucedido. Sin embargo, a partir de ese día, la ciudad comenzó a vivir en un constante estado de miedo y paranoia. La gente comenzó a ver sombras extrañas en las calles por la noche y a escuchar ruidos extraños en sus casas. Pero lo peor estaba por venir. Una noche, la hija del alcalde desapareció misteriosamente en su propia casa. La puerta estaba cerrada por dentro y no había rastro de violencia, pero la niña había desaparecido sin dejar rastro. La ciudad entera se sumió en el caos y el pánico. La gente comenzó a pensar que el espíritu del bosque había vuelto y que estaba más furioso que nunca. La gente se encerraba en sus casas y no salía por la noche. Los negocios cerraban temprano y las calles estaban desiertas. Después de la desaparición de la hija del alcalde, las autoridades de la ciudad decidieron tomar medidas drásticas para detener al espíritu del bosque. Se organizaron patrullas nocturnas, se establecieron toques de queda y se ofreció una recompensa por cualquier información que pudiera llevar a su captura. Pero nada parecía funcionar. Las desapariciones continuaron y cada vez más personas eran víctimas del espíritu del bosque. La gente comenzó a desesperarse y a pedir ayuda a cualquier entidad sobrenatural que pudiera protegerlos. Fue entonces cuando un misterioso hombre apareció en la ciudad, ofreciendo sus servicios para detener al espíritu del bosque. Nadie sabía quién era o de dónde venía, pero la gente estaba desesperada y lo contrató de inmediato. El hombre pasó varios días estudiando la leyenda del espíritu del bosque y el comportamiento de la gente que había desaparecido. Finalmente, llegó a una conclusión: el espíritu del bosque no era un ser sobrenatural, sino una persona real que estaba usando la leyenda para ocultar sus crímenes. El hombre comenzó a investigar a los habitantes de la ciudad y pronto encontró al culpable. Era un anciano solitario que vivía en una cabaña en el bosque. El hombre se acercó al anciano y lo confrontó con sus sospechas. El anciano negó todo al principio, pero finalmente confesó que había estado secuestrando y asesinando a personas durante años, y que había usado la leyenda del espíritu del bosque para ocultar sus crímenes. El anciano fue detenido y la ciudad finalmente pudo respirar aliviada. Pero la leyenda del espíritu del bosque persistió en la memoria de la gente, y el miedo al bosque y a lo desconocido nunca desapareció por completo. Las personas que habían sido secuestradas y asesinadas por el anciano fueron lamentablemente encontradas sin vida en las profundidades del bosque. Las familias de las víctimas recibieron la triste noticia y fueron capaces de finalmente cerrar ese doloroso capítulo de sus vidas. La ciudad, mientras tanto, lentamente empezó a recuperar su sentido de seguridad. Las patrullas nocturnas y el toque de queda se levantaron, pero la leyenda del espíritu del bosque permaneció en la memoria colectiva de la ciudad y la gente nunca volvió a mirar el bosque de la misma manera.
Algunos incluso dicen que todavía pueden escuchar los gritos de las víctimas en la noche, y que el espíritu del bosque todavía deambula por el bosque en busca de nuevas presas. Pero la mayoría de la gente simplemente lo considera una leyenda urbana, un recordatorio de que siempre hay algo oscuro y desconocido acechando en los rincones más oscuros de nuestras mentes y de nuestro entorno. La ciudad continuó viviendo, pero nunca volvió a ser la misma. La tragedia y el miedo dejaron una marca permanente en la conciencia colectiva de sus habitantes, y el bosque, una vez un lugar de belleza y misterio, se convirtió en un lugar de terror y temor.